Por si las moscas, estamos ya de regreso en esta nueva temporada y hoy vamos a hablar de violencia política y electoral. Me acompañan Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán. Ellos dos son investigadores del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en la puerta de otra vez de un nuevo proceso electoral y ya estamos viendo en las noticias un enorme aumento de la violencia política electoral. Justamente había un informe de una organización que se llama Data Cívica, que se dedica precisamente a contar estos actos violentos, y ya en el informe de enero decía que era el mes más violento en estos asuntos. Ustedes hicieron un estudio que me parece fascinante, que le llamaron Urnas y Tumbas, que es para entender mejor las causas de este fenómeno. Ustedes estudiaron lo que pasó en las elecciones, en el periodo electoral del 2021, y acaban de presentar este estudio apenas el 14 de febrero. La primera pregunta que tengo para hacerles es ¿qué características tiene la violencia electoral? Bueno, la violencia electoral en México es muy amplia, como mencionas, por ejemplo está el informe de Data Cívica que habla desde de homicidios, puede ser homicidios, golpes, incluso también hay violencia por redes sociales y demás, es muy amplia. Lo que nosotros encontramos en el estudio o en lo que nosotros nos enfocamos fue la violencia letal, ¿no? Si no hubiera habido un asesinato o una muerte, ¿no? Sí, claro, pero creemos que es como más visible porque es coartar directamente al electorado de sus opciones, ¿no? Es como incidir de manera plena, ¿no? Pero sí estamos conscientes que atrás de este tipo de violencia letal, que es como la más fuerte, pues, hay muchas otras violencias que impiden tanto a los electorados como a los candidatos, ¿no? Desarrollar sus actividades. Por ejemplo, si un candidato está amenazado, obviamente puede modificar muchísimo su comportamiento, ¿no? No es lo mismo que si actúa en un marco de libertad, por decirlo así, ¿no? Y de estos 32 casos que estudiaron de políticos que perdieron la vida, ¿qué características tenía la violencia que se ejerció contra ellos? Bueno, pues en primer lugar es que la violencia se mostró eminentemente local. Las víctimas eran en su mayoría contendientes a puestos de elección pública a nivel municipal, alcaldías, regidurías, sindicaturas. Entonces, ese fue uno de las primeras características que identificamos, que también ya existen estudios al respecto, entonces se sigue este patrón. O sea, ningún diputado, nadie que estuviera contendiendo, digamos, a diputado federal o senador federal recibió ataques de esta naturaleza, ¿no? Eran simplemente para cargos municipales. Sí, hubo un diputado, un posible aspirante a diputado federal, pero, y creo que eso es lo que también se puede rescatar en este escenario. ¿Sabes? Los asesinatos recientes también ya incluyen precisamente senadores o aspirantes a senadores y a diputados federales. Entonces, los que estamos viendo ahora. Los que estamos viviendo en este momento. Entonces, ahora vamos para allá. ¿Y qué es lo que explicaría que en el ámbito local haya estallado esta violencia? Nosotros pensamos que hay un entorno que permite estos asesinatos, ¿no? Como bien dice Roberto, el escenario local o la competencia local es como muy importante. Ya dentro de la investigación lo que nosotros encontramos, bueno, el grupo de investigadores que nos apoyó muchísimo, lo que encontraron fuertemente es que hay, digamos, tres tipos de móviles principales. Uno, por un lado, sería el móvil criminal, es decir, cuando los perpetradores buscan obtener alguna ventaja, pero por asuntos políticos, ¿no? Tenemos el móvil criminal, que sería conseguir esas metas o buscar asesinar a alguien por motivos criminales, buscar sacar raja dentro del ambiente criminal por alguna razón. Y hay una zona mixta que va muy en sintonía con otros estudios de violencia sobre otras áreas, que es como, al final el mensaje sería, no podemos distinguir ya tan claramente entre lo que es político y es criminal, ¿no? Digámoslo así, las autoridades, sobre todo en el ámbito municipal, algunas veces o fuertemente, pues, al menos pueden estar colocadas en ambos lados, ¿no? Pueden ser a la vez
alcaldes, pero también estar cooptados por el crimen organizado, y este juego se da muy fuerte y ya está afectando a las elecciones, ¿no? Claro, entonces lo que encontraron es que, bueno, por un lado hubo asesinatos que tenían una motivación política, vamos a ponerlo así. Por otro lado, asesinatos que tuvieron una motivación relacionada con el crimen organizado. Y por otro lado, asesinatos cuya distinción entre uno y otro no se puede hacer porque esos ámbitos ya están de alguna manera traslapados en los ámbitos municipales. ¿Puedo hacer acá una pequeña Sí, claro. consideración? El asunto también es como, obviamente, pues, las capacidades de investigación del equipo, pues no somos Ministerio Público, ¿no? Es Claro. Entonces, lo que pasó o los resultados que nosotros obtenemos es a partir de análisis documental, análisis hemerográfico, entrevistas y demás, ¿no? Pero al final también fue muy difícil, casi imposible acceder a los expedientes. Entonces, en ese sentido, pues digamos, son las causas más plausibles dentro de toda la investigación que realizaron el equipo, que realizó el equipo. Las causas más plausibles vendrían siendo estas, ¿no? Pero desde luego las determinaciones reales deberían ser por parte de las autoridades, ¿no? Claro, ¿por qué no hablamos de una vez de cómo se hizo la investigación? Es decir, escogieron 32 casos y a partir de ahí, ¿qué fue lo que se plantearon? Claro, esta investigación empezó desde 2022. Comenzamos a consultar datos de distintos reportes de organizaciones, consultoras, entonces, y a partir de eso logramos cotejar las diferentes cifras, principalmente de dos consultoras, de Etelect y de Integralia. Curiosamente, ambas consultoras tenían las mismas cifras totales de homicidios en 2021, pero las cifras por estado variaban. Entonces, lo que hicimos fue tomar la iniciativa para tratar de verificar estos casos, cuántos habían ocurrido en cada estado, también tratar de dar con los nombres, porque Etelec no hizo público los nombres. Entonces, a partir de eso logramos acotar nuestro universo de estudio a 32 casos y una vez que ya tuvimos estos casos los mapeamos geográficamente y conseguimos ayuda de los investigadores en campo, investigadores locales, ya sea periodistas, académicos que nos ayudaron a realizar el caso. ¿Y ellos iban con algunas preguntas que diseñaron ustedes o cómo, o sea, cuál era su misión? Sí, primero en la parte metodológica fue realizar todo este rastreo, pero también decir, vamos a establecer criterio porque también el asunto es, si entramos a la violencia electoral en México, como es muy grande en realidad, no acabaremos nunca, ¿no? Entonces, un criterio que logramos establecer fue que los candidatos realmente, o los que estudiamos, realmente hubieran hecho públicas sus aspiraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso más visible que tuvimos que cortar vendría siendo el de Aristóteles Sandoval, porque él públicamente manifestó que no quería participar en la contienda, ¿no? Claro, Entonces, y sin embargo, sí, fue asesinado. Sí, sí, entonces ese vendría siendo un caso político, de violencia política seguramente, pero no como tal en nuestras definiciones, violencia electoral, ¿no? Y entonces posteriormente ya realizamos todo el proceso de contactar a los investigadores y fue una cosa muy bonita, creo yo, porque son gente brillante, o sea, honestamente el equipo de investigadores estuvo de lujo y lo que logramos fue hacer como un consenso de saberes, pues nosotros intentando como hacerlo de forma tal que pudiéramos manejarlo rápidamente, homogéneo y demás. Y de que hubiera datos comparables, de que pudieran establecer como algunas líneas, ¿no? De hecho, nosotros le llamamos el PREP, ¿no? De ahí, o sea, como con una ficha y demás que estuvimos estableciendo, poder capturar bien los datos para que todo fuera como más o menos homogéneo, los casos fueran de alguna manera parecidos, aunque obviamente los casos son muy variables, ¿no? Hay casos muy visibles de gente, digámoslo así, comillas, de alto perfil, y también hay gente que básicamente es desconocida o que no los conocía ni siquiera en sus municipios, ¿no? Entonces intentamos como equilibrar esa parte porque las necesidades de cada caso vendrían siendo distintas, ¿no? Entonces como que intentamos que fueran homogéneas. Las fuentes de los investigadores que eran, o sea, documentales, seguramente redes sociales y luego personas vivas, ¿o qué? ¿Cómo lo hicieron? Sí, tratamos de adquirir todas las fuentes posibles. Por supuesto, se consultaron reportes hemerográficos, se consultaron a lo mejor las redes sociales, ciertas biografías. También en los casos en los que se pudo, se hicieron entrevistas. Hubo casos en donde tampoco se pudo porque las zonas son de difícil acceso y pues hubiera implicado algunos riesgos para los investigadores. Pero entiendo que incluso ustedes crearon un propio protocolo de seguridad, ¿no? Claro, sí, tratamos de mantenerlo lo más seguro posible y
a través de un cotejo con distintas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, atrajimos todas estas recomendaciones y las compilamos en un documento, pues claro, tratando de adaptarlas a las necesidades de una cobertura de violencia electoral letal, y pues pusimos en marcha este protocolo con los investigadores. Que aparte ese protocolo está como verificado, o sea, es como, digámoslo así, hubo toda la serie de recomendaciones que hace, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, pero dijimos, ok, vamos a ver si aplica y qué otras características le podemos agregar, ¿no? Entonces, digamos, sí es como una innovación, por decirlo así, cotejado, ¿no? Porque aparte tiene que ver con otras circunstancias como la falta de red, ¿no? En un territorio tan grande como el mexicano, es de vez en cuando te quedas sin señal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos en esos contextos, ¿no? Bueno, Manuel, ya apuntabas que, digamos, de los resultados de 2021, que es el periodo que ustedes estudian ahora, ya hubo un salto cualitativo y cuantitativo en la violencia. ¿Qué explicaría este salto? ¿Para las elecciones actuales? Para las elecciones actuales, sí. Bueno, uno es como que son elecciones casi generales, ¿no? O sea, los puestos... O sea, están en... Sí, estamos hablando de que obviamente la presidencia y eso es una situación muy atractiva, ¿no? Y aparte de eso implica cambios en el electorado, o sea, si está en juego la presidencia y gubernaturas y senadurías y demás, va a salir y normalmente sale, no sé, alrededor de 40% más de electores, ¿no? O sea, sube de 40 a 60 y tantos por ciento normalmente, ¿no? O sea, hay más puestos en y juego, hay más ¿no? gente votando. Hay más gente votando. Entonces, el asunto se multiplica, ¿no? Y también tenemos que hay un montón de puestos de elección local porque casi todos, o sea, salvo algunas gubernaturas y demás, todos los puestos están en disputa, ¿no? Entonces, por ese lado, nada más en el sentido de que hay más puestos, sí se puede decir que es una elección, pues la verdad, más importante que 2021. Claro. Pero por otro lado, como bien señalaba Roberto, y también creo que tú señalabas, esto es un fenómeno creciente, ¿no? O sea, cada periodo va incrementándose, ¿no? No hemos encontrado todavía la fórmula como para parar esto y decir, ok, ya llegó al punto máximo, ¿no? Sino simplemente esperaríamos más por estas dos razones. Está creciendo y aparte estamos hablando de que hay más puestos, ¿no? Sí, ustedes creen que en realidad cada vez se va a poner peor si no hacemos nada, ¿no? Sí. El tema tiene que ver, digamos, con la extensión, pero también tú decías que tiene que ver también con que ya en algunos casos hay violencia en contra de candidatos que aspiran a un puesto de elección federal. ¿Qué Claro. pasó ahí? Bueno, ¿cuál es tu hipótesis? Es un poco difícil decirlo Exacto. en estos momentos. Pero ¿cuál es tu hipótesis o qué crees que está pasando? Lo que yo pienso que está pasando es que como todavía no empezaban las campañas, sino hasta hoy por la mañana, pues es muy difícil otorgar la protección a candidatos que todavía no son formalmente candidatos. Estas figuras públicas que tienen aspiraciones políticas, a lo mejor han recibido o no han recibido amenazas, pero que por no ser formalmente candidatos no pueden ser protegidas por las autoridades encargadas de la seguridad. Esa por una parte, y por otra, como bien lo decía Manuel, pues cada vez este estudio de las violencias es más complejo. Entonces, tratar de definirlo hacia un camino político, un camino criminal, es un poco borroso. Entonces, yo pensaría que también a partir de este momento, de las elecciones, habría que verlo desde una perspectiva pues, interseccional, no solamente el tema criminal, no solamente el tema político, sino también a nivel personal de cada candidato. Si a lo mejor estaba en alguna situación que le pusiera en riesgo, si era activista de alguna causa que fuera, digamos, peligrosa históricamente aquí en México. Entonces, todo este conjunto de situaciones también puede abonar a cómo entendemos la violencia electoral letal. Hay una cosa que en su estudio me llama la atención, es que casi todos los candidatos muertos eran de oposición. O sea, estaban en el partido opositor al partido que estaba gobernando, ¿no? Sí, esa parte está muy interesante porque es... O sea, es como tumbar
al enemigo, al contendiente, pues eliminarlo. Sí, pero aparte es como en otros, por ejemplo, nuestro país ha habido periodos, en principios de los 90, donde se exterminaba o se buscaba eliminar a cierto partido, ¿no? Sí, bueno, tenemos el caso creo que todavía poco estudiado del PRD, después de la elección de Cárdenas, en donde bueno, queda Salinas de Gortari como presidente, y se genera una violencia política Claro. gigantesca, ¿no? No sé cuántos desaparecidos y muertos habrá habido en ese momento. Tengo el dato ahorita, Como- pero centenas, según yo. Sí, centenas, sí. Pero también, o sea, ese mismo tipo de enfoque, pues, o sea, aproximación también pasa en otros lados del mundo, ¿no? Como un partido busca atacar a otro, ¿no? Por alguna razón. El asunto acá, que en México creo que es mucho más complejo porque en realidad todos los partidos los están matando, o sea, tenemos casos de todos los partidos, ¿no? Y eso es muy importante, creo yo, porque en realidad indica que no es contra un solo... Contra un partido Ajá. en específico. Sino es en general la violencia está por todos lados. Y otra parte que creo que necesitamos también mencionar es esta situación de que muchas veces también parece o todo apunta a que las contiendas internas pues se resuelven así, ¿no? Entonces estamos hablando también puede ser entre el partido A contra el partido B, pero también para resolver la contienda interna y ganar la candidatura o influir en las candidaturas pasa algo, ¿no? Entonces está interesante en un sentido académico, digámoslo así, pero también está muy feo. Aterrador, sí, Sí, en para el sentido la democracia en democrático, México sí. es como... Hablemos sobre responsables. Bueno, ya, ¿qué papel desempeña el crimen organizado en su estudio? Por supuesto que O sea, ya dijeron que es una cosa mixta, pero tratemos de aislar, digamos, cada uno de los responsables. Claro, sí, por supuesto, pues es importante la presencia del crimen organizado. Digo, no podemos escapar de la realidad y pues el crimen organizado tiene poder en los contextos Muchos, locales. claro. Y no solamente es como sus capacidades materiales, sino cómo esta idea del crimen organizado ha permeado en la explicación de los homicidios. Quiero decir, la forma en la que las víctimas pues, son asesinadas inmediatamente remiten a una forma de, un modus operandi de crimen organizado. Es decir, una persona caminando por la calle o en su casa, en su local, es baleada, los responsables son desconocidos, casi siempre se fugan de inmediato. Entonces, todo esto pues recuerda mucho a esta idea que tenemos del crimen organizado de que llega, ataca y se va impune. Y bueno, hablemos, digamos, del otro punto que es la oposición política o la persona en el poder en contra del candidato, que digamos que no fuera el motivo un asunto del crimen organizado tratando de poner y quitar candidatos, sino que el propio partido tuviera interés de quitar y poner candidatos desapareciéndolos o matándolos. ¿Qué papel juega, digamos, la política pura? Ahí también creo yo que tiene que ver con el perfil de los candidatos y ahí quisiera abrir un poco el abanico porque lo mismo tenemos líderes de comunidades indígenas que, por ejemplo, líderes urbanos, una persona que se dedicaba a la basura, pues, digamos, a organizar a las personas que recogen basura, tenemos líderes sociales, líderes cristianos, o sea, es como una dimensión muy amplia y entonces los motivos más o menos van cambiando, pero sí tiene esta, digamos, tendencia, ¿no? Que es, se oponen o normalmente se oponen al alcalde en turno, ¿no? Entonces esa es como una situación de que la política se está resolviendo abajo por medio ya de balas, ¿no? En una forma muy, muy tremenda. Y sería eso, básicamente, como que los poderes locales, hay muchísimo que está pasando por debajo del sistema político mexicano, que yo creo que lo vemos normalmente como, no sé, las cosas grandes, los grandes partidos, las grandes figuras y demás, pero la gobernanza a nivel municipal pues está muy peligrosa e implica muchísimos más temas, ¿no? O sea, por ejemplo, desde comunidades indígenas defendiendo su territorio hasta las situaciones urbanas de gente peleando por sus, digamos, sus mercados, por decir algo, ¿no? Y luego está lo que usted dice en esta combinación. Yo que tengo más experiencia en el tema de periodistas, a periodistas asesinados, muchas veces los periodistas son asesinados por las autoridades, pero lo hacen aparecer como si fuera el crimen organizado.
Y eso ya es una indicación de que hay ahí o sea, una combinación ahí muy letal. Entonces, hablemos de cuando encuentran que hay esta combinación en caso de candidatos. ¿Qué ven? Hay una parte que me parece muy importante, es que ya lo mencionaba mucho Roberto. O sea, al final vemos como lo que sí vemos una homogeneidad es en las técnicas. Es decir, llegan, te atacan y se van, ¿no? No te amenazan y simplemente es un grupo armado, llega y te balacea, ¿no? Normalmente, si no mal recuerdo, es 28 de 32 casos, pasó sin amenaza y a balazos. Es como O sea, como si fuera una violencia muy sicaria, ¿no? espontánea. sicaria, Sí, sí. Muy gratuita, digamos. sí, entonces, aparte ese causa un gran problema para las autoridades mexicanas, federales, que, por ejemplo, implementaron una estrategia y que funcionó en 2021. Y en general todos los protocolos normalmente realizas una activación cuando te sientes amenazado, ¿no? Pero estamos hablando de un animal raro porque al final no hay amenazas acá, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a atender algo si el protocolo mismo te indica? Claro, te indica que no Sí, hubo amenazas. es como, siento yo que ahí falta investigación, pero también desde luego medidas de las autoridades para detectar cuándo son amenazados, ¿no? Es decir, no sé, redes sociales, monitoreo de, no sé, mantas o demás, ¿no? Hay que checar cómo y cuadrar para que esto pueda como pararse, porque sí es como un indicador de las técnicas, ¿no? Sí, claro, y también, pues, siendo muy justos también con el trabajo de las autoridades, pues es una cuestión de recursos materiales muy difícil. Muy difícil. En 2021 creo que fueron más de 21,000 puestos de elección, entonces, no sé, más o menos 5 personas contendiendo ya en la ronda final por ese puesto y se hacen 100,000 personas y ponerle protección es No, completamente eso es, sí, esta imposible idea casi. de que los candidatos se Sí, pueden todo eso se tiene blindar y que proteger va a ser difícil. se tiene que atender mucho, pero creo que es precisamente lo que decía Manuel, que falta un poco de investigación para tratar de atender con los recursos que se tiene también. Simón. Y sobre lo político criminal está curioso, o sea, sí hay casos en los que claramente, digamos, al menos desde nuestra perspectiva, desde nuestra lectura, sí hay una imbricación muy marcada entre el crimen organizado o cierto grupo del crimen organizado con alguna autoridad municipal, entonces digamos que hay una Sí, traslape, ¿no? Claro. Eso por un lado, pero y hay algunos casos, tenemos 6 casos así, pero hay otros casos en los que las razones son múltiples. O sea, no hablamos de que sean lo mismo, sino que hablamos de que hay intereses de 3, 4 lados distintos, ¿no? O sea, no necesariamente están organizados o funcionan como... Sí, como una novela de misterio en donde hay 4 posibles Sí, exacto. O sea, personas que estarían interesados en desaparecer. hay, por ejemplo, un caso en Quintana Roo que es exactamente esto, ¿no? Por lo mismo pudo ser una banda de secuestradores sí, bajo el mando de uno de los grandes cárteles de México, que pudo ser una persona, un funcionario estatal, ¿no? Entonces, y aparte, este caso está muy curioso porque también era compitiendo por candidaturas, la misma candidatura, o sea, era como una cosa muy loca. Pero nos indica esta situación de que puede ser como estas novelas, ¿no? De hay 4 tipos de Exacto. posibles criminales, ¿no? Ahí. ¿Qué hacen los partidos cuando uno de sus candidatos es abatido? Pues, la primera reacción es enviar condolencias. Por supuesto, hacer las peticiones de justicia durante los primeros días, pero también lo que observamos en la investigación es que no se les da seguimiento. O sea, ya lo dejan. Sí, lo siento mucho y continuamos. Entonces, eso también es... O sea, sustituyen al candidato. Sustituyen y dejan el caso en el olvido, como que pasan las semanas en los que este caso es mediático y después de eso pues ya no se sabe nada más. Y de hecho cuando en la investigación encontramos un caso de una persona que fue asesinada, pero sigue registrada en las filas del partido, o sea, sigue activa. Entonces, no, pues, ni al interior ni al exterior se le da limbo. seguimiento, Sí. Nos queda un par de minutos y quería preguntarles a cada uno de ustedes sus predicciones para esta jornada electoral que comienza apenas. Yo creo... En materia de violencia. Sí, en lo personal yo creo que va a seguir la tendencia. No sé si va a aumentar o va a disminuir un poquito. No esperaría yo que disminuyera, No. pero tampoco esperaría que subiera dramáticamente. Pero lo que me preocupa es esto, que la tendencia ya es constante, ¿no? O sea,
Y eso por un lado. Y por otro, como que no siento yo que se haya hecho demasiado para prevenir o para, digamos así, todo se mantiene constante para mal, ¿no? Entonces yo esperaría que empeorara, quizá no dramáticamente, pero sí que empeorara, ¿no? Roberto, yo tengo también una teoría, es que creo hay más atención de los medios también. Yo creo que los medios estamos poniendo más atención a esto. Claro, Roberto. sí, y eso es súper importante. Es necesario también que se ponga el foco en estas dinámicas para que también pues, incida en la agenda pública. Recientemente se presentó este nuevo protocolo con el gobierno federal y el INE. Todavía no está muy claro cómo va a funcionar la protección. Mi predicción es que pues desafortunadamente sí va a aumentar. Espero que no, pero yo creo que sí, porque esta elección tiene un alcance pues, territorial más grande. Son creo que los 32 estados los que llevan a cabo elecciones este año. Entonces me parece que sí va a aumentar, esperemos que no, que este tipo de discusiones también fomente pues poner el ojo en estos casos, tratar de prevenir la violencia, tratar de trabajar, pues sí, por supuesto, el gobierno federal, autoridades, pero también desde la academia, desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación para pues, tratar de reducir esto lo más que se pueda. Es decir, están en riesgo vidas humanas, pero también, en el fondo, también está en riesgo nuestra democracia, ¿no? Claro. El informe se llama Urnas y Tumbas. ¿Dónde se puede encontrar? Está en la página del seminario y está en publicaciones del Colmex. El seminario sobre violencia y paz del Colegio de México. Ahí pueden encontrar el informe completo, Urnas y Tumbas. Claro. Manuel, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en Por Si las Moscas. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí finalmente el próximo sábado a las 7:30 Por Si las Moscas.